Bueno, y aquí estamos nuevamente con todos ustedes compartiendo este programa, Cristo TV, una bendición para nosotros estar aquí, llevando adelante la enseñanza, la palabra de Dios, la palabra de salvación, diría yo, ¿no? La que va a salvar a esta humanidad. La Biblia dice, sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Seguramente el hombre se siente seguro en su vida económica, seguro por el dinero y todas esas cosas que le hace al hombre sentirse grande en este mundo. Pero el Señor dice muy clarito, sin mí nada podéis hacer, y se refiere a la salvación del alma, ¿sí? Y la Biblia es la que introduce en nuestro ser el plan de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando pura y exclusivamente de la Biblia, para que el plan de Dios también vos puedas ser parte de ese plan, poder llevar a cabo el plan de Dios también y ser salvo, tú y toda tu casa. Así que alentamos a los hermanos que están escuchando y viendo este programa, a las hermanas que están escuchando y viendo este programa, y seguramente gente nueva que nos están mirando de diferentes lugares del mundo, porque hoy por mail, por Facebook, estuve diciendo los horarios, el día y la hora que íbamos a estar saliendo al aire, así que todos mis hermanos de la fans, digo yo, que son de Facebook, los que nos seguimos día a día, estamos todas las noches chateando, hablando entre unos y otros, les mando saludo a la apóstol Rojas también, que seguramente nos está mirando, que Dios te bendiga, siervo, al profeta Dinucci también, que Dios me lo bendiga, a la sierva de Dios en Venezuela, que Dios te bendiga, seguramente también a la hermana, gloria al Señor, en el sur de Buenos Aires, hay muchos hermanos ahí en Bahía Blanca que también nos están mirando en una familia entera, que Dios los bendiga, y a todos los que componen este programa que se ha dado a llamar Cristo TV. Bueno, hoy tenemos una enseñanza muy bonita, muy linda, creo que muchas personas van a aprender cosas nuevas, eso es lo que Dios quiere, que crezcamos en el Señor, que aprendamos día a día cosas nuevas. Así que espero que vos que estás ahí, en este momento, deseoso de aprender algo más de la Biblia, te prepares porque hoy el Señor, a través de nuestro hermano pastor que está presente, nuestro hermano pastor Hugo Filippini, Paulini, perdón, siempre le digo Filippini, Paulini, porque tengo un pastor Filippini y siempre también en contacto. Que Dios le bendiga a mi hermano pastor, lo presentamos, hermano Hugo, él es de Jucum, del ministerio allí en Capital Federal. Muy buenas tardes, siervo, que Dios te bendiga, y aquí estamos en el aire, ¿sí? Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes. Para mí, una vez más, es un privilegio, lo digo siempre, poder estar aquí y poder llevar lo que hay en mi corazón a todo el pueblo que está escuchando, ¿no? Yo estoy caminando con el Señor y estoy leyendo la Biblia de hace más de 30 años. 30 años. Y lógicamente he aprendido cosas hermosas. Hoy hablaba con un hombre en el colectivo cuando venía y le hablaba de todos los beneficios que yo he tenido en mi vida por haberme acercado a la palabra de Dios, por usar los principios de la palabra de Dios, ponerlos en práctica en mi vida. Porque para mí eso es importante. No es solo saber la Biblia, sino pensar en las cosas de la Biblia, meditar las enseñanzas de la Biblia y a la fin ponerla en práctica, que es el objetivo final. Cuando uno pone en práctica los principios de la palabra de Dios, la vida se ordena. Seguramente. Bueno, hoy un tema tremendo, ¿no? Vamos a mirar la contratapa de la Biblia, vamos a ir la parte histórica de la palabra de Dios, cómo fue inspirada por Dios, seguramente algunos de los principios de la Biblia. Cree la gente que es un libro solamente religioso, no hay una parte que es tremenda histórica, que hoy vamos a estar viendo un poquito esto también, y seguramente muchas de las personas que están del otro lado desconocen, ¿no es cierto?, cómo pudo haber llegado la Biblia a nuestro país. Y uno dice, ¿cómo puede llegar la Biblia? Por un barco. Bueno, pero alguien la trajo, ¿cierto? Tenemos los nombres, parte de los nombres, como es la historia cristiana. Así que me gustaría, después de este musical, que ustedes se vayan preparando, porque vamos a desarrollar este tema, y espero que ustedes en casa puedan, si quieren tomar nota, o quieren grabar, o quieren realmente estar atentos, estén muy atentos, porque vamos a ver la parte histórica de la Biblia en Argentina. Vamos ahora sí a este musical y en minutos comenzamos con esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, aquí me están diciendo detrás del otro lado que tenemos un minutito más. Quería aprovechar para decirles a los que nos están viendo que
tenemos la capacidad de poder tramitar las personerías jurídicas y también los ficheros de culto, así que lo hacen unos abogados en Capital Federal. Cualquier que tenga la necesidad de prestar ese servicio, estamos para bendecirte. Uno de ellos es hermano en Cristo y la mayoría son abogados. Así que, por favor, comunicate con nosotros a los teléfonos 15 31 45 35 11, sino con una de las oficinas en Loma de Zamora. Avenida Mex 301, local 12, y el teléfono es 4244-6086. Ahora sí pasamos al musical y en minutos comenzamos con esta historia. Más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
aquí estamos nuevamente con todos ustedes y espero que lo de hoy presten mucha atención porque vamos a enfocar a la historia de la Biblia, porque la Biblia tiene su historia religiosa, pero también hubo muchos misioneros, profetas, maestros, evangelistas, ¿no es cierto?, que llevaron la palabra de Dios a través de toda la tierra. En realidad el mundo entero hoy por hoy, una gran parte, un 70% quizá de toda esa tierra, ya está llevada por la palabra del Señor. Quedará un 20, quedará un 25%, pero creo que 75% o 70% van a poder lograr el resto de ganarlos para Cristo. Esa es la idea del Señor, no es mía. Así que id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ya tenemos para desarrollar este tema y aquí le damos comienzo. Pastor Hugo, adelante. Bien, yo quería agradecer también por la oportunidad que me brindan de poder dar este anuncio, porque justamente todo esto está motivado porque estamos organizando una maratón de lectura bíblica. Después vamos a hablar mejor de este tema, una maratón de lectura bíblica, 60 horas de lectura de la palabra de Dios, enfrente del Congreso de la Nación, los días 23, 24 y 25 de septiembre, 60 horas corridas. Cada congregación viene con un grupo de 4 o 5 hermanos, cada uno de los hermanos lee 10 o 15 minutos la Biblia y se va. Cuando completemos las 60 horas vamos a tener 250 hermanos que habrán leído la palabra de Dios en público en el Congreso. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque creemos, estamos convencidos que el cambio moral que necesita Argentina tiene como raíz la puesta en práctica de los principios de la Biblia. Pero para poner en práctica los principios de la Biblia, primero tenemos que meditar en lo que dice, pensarla, razonarla, masticarla. Pero para poder razonar y masticar las enseñanzas de la palabra de Dios, primero tenemos que conocerla. Primero tenemos que leer la palabra de Dios. Ahora, nosotros estamos viviendo en medio de un país en este momento que está creciendo económicamente según todos los estándares que se están manejando. Sin embargo, moralmente nuestro país no está creciendo al mismo ritmo. Es más, podríamos hablar tal vez de un decrecimiento moral en nuestro país. No es muy difícil evaluarlo correctamente, pero se puede hablar de que evidentemente no estamos progresando moralmente al ritmo que estamos progresando económicamente. Entonces, ¿de qué sirve un crecimiento moral? ¿De qué sirve un crecimiento económico? Sin un crecimiento moral. Y el crecimiento moral en un país es lo que al final salva a un país. Salva a un país de las grandes crisis, de las guerras y de todo lo demás. Ahora, nuestro país tiene una rica historia en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Biblia. ¿Cómo llega la Biblia a nuestro país? ¿Cómo llegan los principios de la palabra de Dios a nuestro país? Porque antes de la llegada de Cristóbal Colón, Cristóbal Colón no vino a esta tierra, pero por así decirlo, antes de la llegada de Colón, las personas que vivían acá, a los que llamamos pueblos originarios, mal llamados aborígenes, mal llamados indígenas, son pueblos originarios, los que vivían aquí antes de la llegada de los colonizadores. Ellos no sabían absolutamente nada de la palabra de Dios, no sabían nada ni de Dios ni de Jesús. Por lo tanto, ellos tenían un conocimiento muy vago en cuanto a la diferencia entre el bien y el mal, en cuanto a lo que es más importante y lo que es lo menos importante. Es más, los valores que ellos manejaban no tenían nada que ver con los que decía la Biblia. Ahora, con la llegada de los primeros colonizadores, comenzaron a llegar algunos de los principios de la palabra de Dios. Algunos. ¿Por qué? Porque venían de España. Y en España se manejaban algunos principios de la palabra de Dios, pero venía muy mezclado con ansias de poder y con mucha corrupción. La mayoría de los colonizadores que vinieron a nuestro país consideraban a los pueblos originarios, los consideraban casi animales. Y así los trataban como casi animales. Por eso los masacraban, los torturaban, los esclavizaban. Sin embargo, hubo un grupo de jesuitas en la provincia de Misiones,
que tomaron la tribu de los guaraníes y les enseñaron los principios de la palabra de Dios. Y habían logrado grandes cambios en ese lugar, en ese grupo, en esa tribu. Habían logrado grandes cambios. Pero claro, esos grandes cambios morales que se estaban produciendo entre los guaraníes no les convenía al poder de turno, porque ellos perdían los esclavos. No los podían tratar como animales. Entonces, el poder económico y el poder político de turno hizo que se destruyera todo el trabajo que habían hecho los jesuitas en ese lugar. Así que así comienza la historia de cómo comienzan a llegar los primeros principios de la palabra de Dios a nuestro país. Vinieron con muy buenas enseñanzas, pero las personas que traían esas buenas enseñanzas tenían aún ellos en su manera de vivir principios morales que no tenían muchas veces nada que ver con la palabra de Dios. Y así fue llegando la historia, pero yo quería leerles una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el plan de Dios es que cada ser humano que habita en el país, en el mundo, tenga la oportunidad de recibir las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. El ideal de Dios, el deseo grande de Dios es que cada ser humano tenga un contacto directo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios, ese es el objetivo de Dios, porque es la única manera que Dios tiene para comunicarnos su verdad a nosotros, es a través de la palabra de Dios. Yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, pero dejemos a los pueblos originarios, guaraníes, huichíes, tobas, hablemos de los mapuches en el sur, los tehuelches, los zonas, como que ya no existen más, dejémoslos con su manera de vivir. ¿Por qué tenemos que meterles otra religión? Que no es cuestión de meterle otra religión. La vida, el concepto de la vida, el concepto de éxito en la vida, el concepto de felicidad en la vida, está íntimamente ligada a la puesta en práctica de las enseñanzas de la Biblia. Ahora, no se puede obedecer la Biblia si no se conoce. Por eso, si bien los colonizadores que vinieron trataron muy mal a los pueblos originarios, pero aún ellos, aunque lo hacían de mala manera, pero trajeron la palabra de Dios, que de alguna manera fue lo que fue influyendo en nuestro país, y así seguimos con la historia. Ahora, ¿cuándo llegan las primeras Biblias a Argentina? Y ahí tenemos que hablar de don general José de San Martín. Resulta que San Martín, los chicos que van a la escuela, él había estudiado en España, pero también había andado por Inglaterra, así que había visitado varios países. Y cuando él estaba acá en Argentina, comparaba con la enseñanza que se había, la enseñanza en las escuelas que se hacía en Argentina, las comparaba con las que se hacían en algunos países de Europa. Y vio que en Inglaterra había un sistema que daba mucho mejor resultado que el sistema educativo que se estaba usando acá, que era el sistema lancasteriano. El sistema lancasteriano estaba basado en las enseñanzas de la Biblia. Pero claro, San Martín no tenía nadie acá en el país que pudiera hacer ese trabajo, porque la Biblia prácticamente nadie sabía lo que era en Argentina. Estoy hablando de la época de San Martín, no tenemos que ir a 400, 500 años atrás. En la época de San Martín todavía la Biblia casi nadie sabía, más que los sacerdotes y demás, que podían conocer algunos versículos. La mayoría del pueblo no tenía ni idea de lo que era la Biblia. Entonces San Martín se lo trajo a don Diego Thompson como primer maestro. Diego Thompson trajo el sistema lancasteriano de estudio a las escuelas argentinas, basado en las enseñanzas
de la Biblia, de la palabra de Dios. Y fue revolucionario. Después vino don William Morris. Hay una ciudad allá por donde yo vivo, cerca de Burlingame, hay un pueblito, una ciudad que se llama William Morris. Después también tenemos acá por la zona sur, tenemos un lugar muy importante que también fue creado por William Morris. William Morris se dedicaba a esto, a traer la enseñanza en las escuelas, en las personas y a los niños, a través de la palabra de Dios. Y así fue siguiendo la educación en Argentina, fue mejorando de tal manera, enriquecida por la enseñanza de la Biblia, que hoy el sistema educativo argentino es uno de los mejores sistemas educativos en Latinoamérica. Y esto gracias a los principios de la palabra de Dios, a los principios de la Biblia que se están poniendo en práctica, que se ponían en práctica en esa época cuando empezamos. Después las cosas se fueron desvirtuando mucho, pero sin embargo, así como Diego Thompson, William Morris, tenemos muchos otros desconocidos, porque no figuran en ningún libro. Muchas personas que vinieron de Inglaterra y de Estados Unidos trayendo la palabra de Dios. Yo sé que alguno me dirá, bueno, pero que se vayan los norteamericanos, que se vayan los ingleses, pero sin embargo, a pesar de que políticamente no podemos estar de acuerdo con algunas cosas, sin embargo, no podemos negar que la enseñanza de la palabra de Dios que nos han traído ha revolucionado de alguna manera nuestro país. Nuestro país no ha caído en una crisis moral terriblemente grande, porque hay un pequeño pueblo que vive su vida basada en la palabra de Dios. No estoy hablando de un gran pueblo, le estoy hablando, 3, 4, 5 millones de personas en el país, digamos un 10% de la población, por así decirlo, que tiene para su vida diaria, tiene muy en cuenta la enseñanza de la palabra de Dios. Y ellos han mejorado entre los que vivimos, por lo menos meditando y poniendo en práctica, y guiando en nuestras familias, nuestros negocios, y los otros ámbitos de la sociedad donde nos movemos. Usamos los principios de la palabra de Dios para movernos. Hemos logrado bajar y tener mucho más bajo que la media nacional los índices de delincuencia, los índices de violencia familiar. Hemos logrado bajar notablemente los índices de adulterio, de embarazos no deseados. Hemos logrado bajar notablemente los índices de consumo de personas que consumen droga o de que son alcohólicos. Claro, uno dice, pero ¿y dónde está? Pero bien, acérquese usted a una persona que usted sabe que se esfuerza por vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, y él le va a poder explicar por qué hemos bajado notablemente en nuestro medio. Por eso nosotros podemos aconsejar desde aquí a la gente: lea la Biblia. Yo estoy haciendo una encuesta donde he descubierto que en el más del 60% de los hogares de Argentina hay una Biblia, y casi en un 90% hay un Nuevo Testamento. El grave problema es que el argentino no lee la Biblia. Se ha hecho un lindo trabajo de distribución de Biblia en todo el país. El tema es que no se lee. Por eso es que yo estoy animando ahora a la gente, y ahora aprovecho este medio para aconsejar a la gente: por favor, desempolve la Biblia que tiene en su casa, sáquela de la biblioteca o del cajón donde la tiene guardada, y por favor póngase a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, pero claro, con una sola condición. La Biblia no es un libro de texto como cualquiera. La Biblia es un libro que quienes los han escrito inspirados por Dios mismo. Por lo tanto, la única manera de poder entender las enseñanzas de la Biblia, la única manera de interpretar los secretos escondidos que hay en la Biblia, la única manera de disfrutar del poder sobrenatural que tienen las enseñanzas de la palabra de Dios, la única manera de poder interpretarlo, decía esto, de esta manera, es por inspiración de Dios. Por eso la única condición para leer la Biblia no es solamente ir a un seminario o que venga alguien que me lo explique. Eso estaría muy bien, pero
lo importante, lo principal, lo fundamental, lo indispensable es, antes de comenzar a leer la Biblia, humildemente dirigir una pequeña oración a Dios, pidiendo a Dios que nos revele esos secretos que están escondidos. Bueno, esto es el tema principal de este programa y espero que lo mires hasta el final, porque todavía hay muchos nombres desconocidos por muchas personas que no saben que fueron parte de la historia de la iglesia en la Argentina. Así que espero que esto te sea de gran bendición, y en minutos después de este musical tenemos un informe con el hermano Esteban y continuamos con este tema que es la historia de la Biblia en la Argentina. ¿Vamos con esto? ¿DirecTV? Buenas tardes. Mira, me acabo de jugar el Valero con un boxer medio tontón que dice que podemos tener DirecTV. ¿Le explicás que no? Dale. Claro, señor, que pueden tenerlo. El abono mensual es de solo 139,99 pesos. Claro, con 5 o 6 canales. No, puede tener más de 200 Sí, instalaciones no, en cualquier vivienda, la cantidad de bocas que necesite. ¿Cuántos hijos tiene usted? Y tengo 12 de 4 años, 8 de 2, me lo regalé, 13. Bueno, es una situación particular, pero podemos instalarle hasta en 4 televisores para que en cada uno vean lo que quieran. Ajá. Dame un segundo, a ver. ¿Qué habíamos apostado? La cabeza. ¿Cómo la cabeza? ¿Cómo la cabeza? Por DirecTV. Dios te bendiga. Bueno, seguimos en esta noche apasionante, ¿no? Con el tema de la Biblia, ¿no? Qué importante que es para el siervo, para los ministros de Dios, leer la palabra de Dios, y para aquellos que tienen una Biblia en la casa, poder leer la palabra de Dios para crecer espiritualmente en las cosas del Señor. Tenemos unos mensajitos. Marité Calzada, pido oración por la vida, porque estoy por cambiar de trabajo y no sabe si no está muy decidida y pide la guía de Dios. Y también Marta pide oración por nuestro país, porque cada vez hay peores noticias y gente más asesina. Pero bueno, Dios puede cambiar la situación del país. Todo depende de que nos pongamos a orar y clamar al Dios poderoso que puede hacer milagros sobrenaturales en nuestro país. Y te estamos invitando el 1, 2 y 3 de diciembre. El primer día de diciembre va a estar el pastor Di Rocco acá en Argentina, en el estadio de Lanús, así que te estamos esperando. Reservate ese día para estar con tu familia recibiendo milagros y poder de sanidad sobre tu vida. Y el 2 y 3 de diciembre también va a estar el pastor Di Rocco, el apóstol Di Rocco en la iglesia en Ministro Rivadavia, en el Polideportivo de Almirante Brown. Así que te estamos invitando a que participes y seas parte de este emprendimiento. Tenerlo anotado y reservado para que puedas asistir con toda tu familia. Y también te hacemos una invitación, vos iglesia, que querés recibir palabra de Dios, poder de Dios y también información de parte del pueblo de Dios. Estate comunicando.